Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Por fin vemos las primeras señales de la primavera, y me siento agradecida. Te pido que le des al capitán Rockesby uno de esos azafranes. Espero haberlos planchado correctamente. Me pareció que a ambos les gustaría tener un pequeño trozo de Inglaterra, de Cecilia Harcourt a su hermano Thomas. Más tarde esa mañana, Cecilia fue a caminar hasta el puerto. Edward le había dicho durante el desayuno que se reuniría con el coronel Stubbs, y no sabía cuánto tiempo estaría ocupado. Cecilia debía arreglárselas sola, quizá todo el día. Había vuelto a la habitación con la intención de terminar el libro de poemas que había estado leyendo durante la última semana, pero pocos minutos después había decidido que necesitaba salir. La habitación le parecía demasiado estrecha, las paredes estaban demasiado cerca, y cada vez que intentaba concentrarse en las palabras impresas, se les llenaban los ojos de lágrimas. Estaba sensible, por muchas razones. Por ello, decidió que debía ir a caminar. El aire fresco le haría bien, y sería menos probable que de repente rompiera en lágrimas si había testigos. Objetivo para ese día: no llorar en público. Parecía un objetivo factible. El clima era bueno, no hacía demasiado calor y corría una ligera brisa desde el mar. El aire olía a sal y a algas marinas, una sorpresa agradable considerando la frecuencia con que el viento traía el hedor de los barcos de prisioneros que amarraban a pocas distancias de la costa. Cecilia había estado en Nueva York el tiempo suficiente para aprender algo sobre las rutinas del puerto. Llegaban barcos casi todos los días, pero rara vez transportaban pasajeros civiles. La mayoría eran buques mercantes que trasladaban los suministros necesarios para el ejército británico. Algunos de ellos se habían modificado para transportar pasajeros de pago. Así había viajado Cecilia desde Liverpool. El propósito principal de Lady Miranda había sido llevar alimentos y armamento a los soldados apostados en Nueva York, pero también había transportado 14 pasajeros. No hacía falta decir que Cecilia había llegado a conocer muy bien a la mayoría de los pasajeros durante la travesía de 5 semanas. Tenían poco en común, excepto que todos hacían un viaje peligroso por un océano turbulento hacia la asediada área costera de una masa continental en guerra. Dicho de otro modo, todos estaban locos de remate. El pensamiento la hizo sonreír. Aún no podía creer que hubiese tenido agallas para cruzar el océano. Sin duda, la había empujado la desesperación y no había tenido muchas opciones. Sin embargo, estaba orgullosa de sí misma. De eso al menos. Ese día había varios barcos en el puerto, incluido uno que Cecilia había oído que pertenecía a la misma flota de Lady Miranda, el Rhiannon. Así se llamaba. Había hecho la travesía a Nueva York desde Cork, en Irlanda. La esposa de uno de los oficiales, que cenaba en el Devil's Head, había viajado en él. Cecilia no la conocía personalmente, pero su llegada a la ciudad había sido motivo de muchos cotilleos. Con la cantidad de chismes que circulaban por el comedor todas las noches, era imposible no prestarle atención. Paseó más cerca de los muelles, usando el palo mayor del Rhiannon para guiarse. Conocía el camino, por supuesto, pero se le antojó llegar al destino usando sus rudimentarios conocimientos de navegación. ¿Cuánto tiempo hacía que el Rhiannon estaba en Nueva York? Si su memoria no le fallaba, todavía no hacía una semana. Significaba que, seguramente, permanecería en el muelle unos días más antes de emprender el viaje de vuelta. Debían descargar las bodegas y luego volver a llenarlas con un nuevo cargamento. Por no mencionar a los marineros, que sin duda merecían un tiempo en tierra firme después del largo viaje. Cuando Cecilia llegó al puerto, el mundo pareció abrirse como una flor en primavera.
La luz brillante del mediodía se hizo paso, sin el obstáculo de los edificios de 3 y 4 pisos que tapaban el sol. El agua tenía algo que hacía que la tierra pareciera infinita. Aun cuando los muelles no estuvieran a mar abierto, era fácil ver Brooklyn en la distancia, y Cecilia sabía con qué rapidez un barco podía atravesar la bahía y salir al Atlántico. Era una escena muy bonita, pensó, aunque no se parecía en nada a su país, como para dejar una huella imborrable en su corazón. Sin embargo, era agradable, en especial el modo en que el agua se transformaba en olas coronadas de espuma y luego chocaba impaciente contra el muro de contención. El océano ahí era gris, pero hacia el horizonte se oscurecía y adquiría un tono azul profundo e intenso. Algunos días, los turbulentos, hasta le había parecido verde. Otro pequeño dato que jamás habría conocido si no hubiese salido de la seguridad de su hogar en Derbyshire. Se alegraba de haber viajado. De verdad, se marcharía con el corazón roto, por más de un motivo, pero habría valido la pena. Era una mejor persona. No, era una persona más fuerte. Una mejor persona no habría mentido durante tanto tiempo. Sin embargo, era bueno haber ido. Para sí misma. Y quizá también para Edward. 2 días antes de despertar, su fiebre había subido a niveles peligrosos. Ella había permanecido a su lado toda la noche, poniéndole paños fríos sobre la piel. Nunca iba a saber si en realidad le había salvado la vida, pero si así había sido, todo eso había valido la pena. Tenía que aferrarse a esa idea. Le haría compañía el resto de su vida. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ya estaba pensando en marcharse. Bajó la mirada a su cintura. Podía estar embarazada. Aún no había tenido pruebas de lo contrario. Sin embargo, era poco probable y sabía que debía prepararse para la logística del viaje. Por ello su visita al puerto. No había pensado de forma consciente por qué sus pasos la llevaban al mar, pero ahora, al observar a 2 estibadores cargar cajones en la bodega del Rhiannon, le resultó evidente que había ido a hacer indagaciones en cuanto a qué haría una vez que llegara a su país. Suponía que tendría tiempo de sobra en el camarote del barco para pensar en ello. «Buen hombre», le gritó al marinero que dirigía la carga. «¿Cuándo zarpa su barco?» Las frondosas cejas del hombre se enarcaron ante su pregunta. Luego giró la cabeza hacia el barco y dijo: «¿Se refiere al Rhiannon?» «Sí, vuelve a Gran Bretaña». Sabía que muchos barcos se desviaban hacia las Indias Occidentales, aunque creía que, en general, lo hacían en el viaje de ida a América del Norte. «A Irlanda», confirmó el hombre. «A Cork. Zarparemos el viernes por la tarde, si el tiempo lo permite». «El viernes», murmuró ella en respuesta. Faltaban solo unos días. «¿Lleva pasajeros?», preguntó, aunque sabía que así había sido en el viaje hacia el oeste. «Sí», respondió el hombre con tono brusco. «¿Busca sitio?» «Podría ser». Al hombre pareció hacerle gracia su respuesta. «¿Podría ser? ¿No debería saberlo ya?» Cecilia no se dignó a dar una respuesta. En cambio, miró al hombre con frialdad, con la mirada que alguna vez había considerado que debía tener la esposa del hijo de un conde, y esperó a que señalara con la cabeza a otro hombre que estaba más alejado en el terraplén. «Pregúntale a Timmins. Él sabrá si tenemos espacio». «Gracias», dijo Cecilia, y se dirigió hacia 2 hombres parados cerca de la proa del barco. Uno de ellos tenía las manos en las caderas y el otro señalaba hacia el ancla. Por sus miradas, Cecilia se dio cuenta de que la conversación no era urgente, así que se acercó y gritó: «Disculpen, señores, ¿alguno de ustedes es el señor Timmins?» El hombre que señalaba hacia el ancla se quitó el sombrero. «Soy yo, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «El caballero de allí», señaló el lugar donde cargaban la mercancía.
Ha mencionado que quizás tengan espacio para otro pasajero. ¿Hombre o mujer?, preguntó. Mujer, respondió, tragando saliva. Yo. Él asintió. Cecilia decidió que el hombre le caía simpático. Su mirada era franca. Tenemos espacio para una mujer, le dijo. Sería un camarote compartido. Por supuesto, declaró ella. De todos modos, dudaba de que el dinero le alcanzara para pagar un camarote privado. Incluso uno compartido sería caro, pero había sido cuidadosa con el dinero y guardado el suficiente como para poder pagar el pasaje de vuelta. Había sido difícil. Antes de que Edward despertara, casi no tenía con qué vivir. Nunca había tenido tanta hambre en su vida, pero se había mantenido con una comida al día. ¿Podría conocer el precio, señor?, preguntó. El hombre se lo dijo y el corazón le dio un vuelco, o mejor dicho, se le disparó, porque el pasaje valía casi el doble de lo que había pagado para ir a Nueva York, y era más de lo que había ahorrado. No sabía por qué era más caro navegar hacia el este que rumbo al oeste. Los barcos debían de cobrar más, simplemente porque podían hacerlo. El pueblo de Nueva York era leal a la corona. Cecilia imaginaba que los pasajeros estaban más desesperados por partir de Nueva York que por llegar. Pero no importaba, ya no tenía suficiente dinero. ¿Desea comprar un pasaje?, preguntó el señor Timmins. No, repuso ella. Por el momento no. Pero quizá sí, en el siguiente barco. Si apartaba un poco de dinero cada vez que Edward le daba algo para las compras. Cecilia suspiró. Ya era una mentirosa. Bien podía ser también una ladrona. El baúl de Thomas era pesado, así que Edward había dispuesto que lo transportaran hasta el Devil's Head por carreta. Sabía que había muchas personas en el salón principal que lo ayudarían a subirlo hasta arriba. Sin embargo, cuando llegó a la habitación 12, vio que Cecilia no había vuelto. No se sorprendió, no le había dicho que saldría durante el desayuno, pero imaginaba que no querría encerrarse en la habitación todo el día. Sin embargo, sintió cierta decepción al quedarse sentado en la habitación con el baúl de su hermano. Después de todo, era por ella que había ido a buscarlo. Había imaginado una especie de retorno heroico, sosteniendo el baúl de Thomas como un premio. En cambio, se sentó en la cama y se quedó mirando el maldito arcón, que ocupaba la mitad del espacio de la habitación. Edward ya había visto su contenido. En la oficina del ejército, el coronel Stubbs había abierto la tapa antes siquiera de que Edward pudiera detenerse a pensar si invadían la privacidad de alguien. Debemos asegurarnos de que no falte nada, había dicho Stubbs. ¿Sabe qué guardaba él? Algo, respondió Edward, aunque conocía el baúl de Thomas más de lo que tenía derecho. Lo había revisado en muchas ocasiones, buscando las cartas de Cecilia para poder releer sus palabras. A veces ni siquiera las leía, a veces solo se quedaba mirando su letra. Por momentos era lo único que necesitaba. Por Dios, qué tonto era. ¿Un tonto? Mucho peor, porque cuando Stubbs abrió el baúl y le pidió a Edward que inspeccionara el contenido, lo primero que vio fue la miniatura de Cecilia. La que acababa de darse cuenta no se parecía a ella, o quizá sí se parecía si uno realmente la conocía. No captaba lo alegre de su sonrisa, ni el extraordinario color de sus ojos. No estaba seguro de que existiera una pintura que captara ese color. El coronel había vuelto a su escritorio, y cuando Edward levantó la mirada, vio que tenía la atención puesta en unos documentos y no en el baúl del otro lado de la oficina. Edward se metió la miniatura en el bolsillo, y ahí se quedó. Ahí estaba cuando Cecilia volvió de su caminata, en el bolsillo de su chaqueta, colgada cuidadosamente en el armario. Así que ahora Edward era un tonto y un ladrón, y aunque se sentía como un imbécil, no se arrepentía de sus acciones. «¿Has traído el baúl de Thomas?», exclamó Cecilia al entrar en la habitación. Tenía el cabello un poco alborotado por el viento.
y él se quedó mirando un fino mechón que cayó sobre su mejilla. Formó una onda rubia y suave, mucho más rizada que cuando su cabello estaba suelto. Qué bonito desafiar a la gravedad. Y qué pensamiento tan extraño y estúpido. Se levantó de la cama y se aclaró la garganta antes de hablar. El coronel Stubbs ha podido recuperarlo rápidamente. Ella avanzó vacilante hacia el baúl. Estiró la mano, pero se detuvo antes de tocar el seguro. ¿Has mirado? Sí, respondió él, y asintió con la cabeza. El coronel Stubbs me ha pedido que me asegurara de que estaba todo en orden. ¿Y lo estaba? ¿Cómo podía responder a esa pregunta? Si había estado en orden, en ese momento ya no lo estaba, pues la miniatura estaba en su bolsillo. Hasta donde he podido ver, sí, respondió finalmente. Ella tragó saliva. Su gesto fue nervioso, triste y nostálgico al mismo tiempo. Él tuvo ganas de abrazarla. Estuvo a punto de hacerlo. Dio un paso, pero se dio cuenta de lo que hacía y se detuvo. No podía olvidar lo que ella había hecho. No, no podía permitirse olvidar. No era lo mismo, y, sin embargo, al contemplarla de pie frente al baúl de su hermano muerto con ojos completamente tristes, estiró su mano y tomó la de ella. «Deberías abrirlo», dijo. «Creo que te ayudará». Ella asintió agradecida y apartó sus dedos de los de él para poder levantar la tapa con ambas manos. «Su ropa», murmuró, y tocó la camisa blanca, cuidadosamente doblada, que estaba arriba de todo. ¿Qué debería hacer con ella? Edward no lo sabía. «A ti no te irán bien», caviló. Él no era tan ancho de hombros. Además, tus camisas son más finas. «Ya encontraremos a alguien que las necesite», repuso Edward. «Sí, es una buena idea. A él le gustaría». Luego soltó una risita, negando con la cabeza, mientras se quitaba ese mechón rebelde de los ojos. «¿Qué estoy diciendo? A él no le habría importado». Edward pestañeó, sorprendido. «Amo a mi...» Se aclaró la garganta. «Amaba a mi hermano, pero él no pensaba demasiado en la difícil situación de las personas pobres. No tenía nada en contra», se apresuró a añadir, «pero no creo que pensara en ellas». Edward asintió, en gran parte porque no sabía qué otra cosa responder. Puede que él fuera culpable del mismo pecado de indiferencia. La mayoría de los hombres lo eran, pero yo me sentiré mejor si encuentro quien use sus camisas, dijo ella con firmeza. A él le gustaría eso, dijo Edward, y después aclaró, hacerte feliz. Ella esbozó una sonrisa irónica y luego volvió a mirar el baúl. Supongo que también tendremos que encontrar a alguien a quien darle su uniforme. Alguien lo necesitará. Pasó su mano por la chaqueta de Thomas. Sus delgados dedos parecieron pálidos sobre la lana color escarlata. Cuando estaba en el hospital contigo, había otros soldados. Yo... Miró hacia abajo, casi como si estuviera rezando. A veces ayudaba. No tanto como podría haberlo hecho, estoy segura, pero no quería desatenderte a ti. Edward se dispuso a darle las gracias, pero antes de poder hacerlo, ella enderezó los hombros y continuó hablando con voz más animada. He visto sus uniformes. Algunos ni siquiera tenían arreglo, así que seguramente alguien lo necesitará. Sus palabras tenían un tono de pregunta, por lo que Edward asintió. Se esperaba que los soldados mantuvieran sus uniformes en perfectas condiciones, algo complicado considerando el tiempo que pasaban entre el barro del campo y los disparos que recibían. Era un fastidio zurcir los agujeros de bala, pero las heridas de bayoneta eran imposibles. En la piel y en la tela, repuso él, pero se concentró en la tela. Era la única manera de mantener la cordura. Era amable por su parte regalarle el uniforme de Thomas a otro soldado. Muchas familias hubieran querido conservarlo, como un símbolo tangible de heroísmo y deber. Edward tragó saliva y retrocedió un paso. De pronto,
tuvo la necesidad de poner distancia entre los dos. No la entendía y odiaba no poder mantener su ira. Había pasado solo un día, solo 24 horas desde que había recuperado la memoria en una ráfaga de colores, luces, palabras y lugares. Ninguno de ellos incluía a Cecilia Haircut. Ella no era su esposa, y él debería haber estado enfadado. Tenía derecho a estar enfadado, pero no podía hacerle las preguntas, las que le taladraban la cabeza en ese momento. No cuando revisaba amorosamente el baúl de su hermano, no cuando giraba la cara, tratando de ocultar el movimiento de su mano para secarse las lágrimas. Dejó a un lado la chaqueta de Thomas y luego hurgó un poco más. ¿Crees que habrá guardado mis cartas? Sé que las guardó. Ella levantó la mirada un momento. Ah, claro, ya has revisado el baúl. No era por eso que lo sabía, pero no era necesario que ella lo supiera. Edward se sentó sobre el borde de la cama y observó cómo ella continuaba explorando las pertenencias de Thomas. En algún momento se había arrodillado para estar más cómoda, y ahora hacía su trabajo con una sonrisa en el rostro, que él pensó que nunca más vería. O quizás pensó que era él quien nunca volvería a tener tantas ganas de ver su sonrisa. Aún estaba enamorado de ella. En contra del buen criterio, en contra de su propia cordura, seguía enamorado de ella. Suspiró. Ella levantó la mirada. ¿Ocurre algo? Sí. No. Pero ella había vuelto a mirar al baúl antes de que él respondiera a su pregunta. Él dudó. Si no se hubiese dado la vuelta, si lo hubiese mirado a la cara, ¿habría visto ella la verdad en sus ojos? Estuvo a punto de suspirar otra vez. Ella hizo un ruido curioso. Y él se inclinó hacia adelante para ver mejor qué estaba haciendo. ¿Qué ocurre?, preguntó. Ella frunció el ceño mientras metía las manos entre las camisas y los pantalones perfectamente doblados. No encuentro la miniatura. Edward abrió la boca, pero no dijo nada. Tuvo intención de hacerlo. Pensó que había estado a punto de hablar, pero no pudo poner voz a sus palabras. Él quería esa maldita pintura. Que lo llamaran tirano o ladrón. Quería conservarla. Quizás se la llevó consigo a Connecticut, dijo Cecilia. Supongo que es un gesto bonito. Siempre has estado en sus pensamientos, repuso Edward. Ella levantó la mirada. Es muy dulce por tu parte. Es la verdad. Hablaba tanto de ti que yo sentía que te conocía. Algo en los ojos de ella se encendió, aun cuando miraron a lo lejos. No es gracioso, dijo ella con voz queda. A mí me ocurría lo mismo contigo. Él se preguntó si debía decirle que había recuperado la memoria. Era lo correcto, por todas las razones que hacían de él un caballero. Sabía que eso debía hacer. ¡Ah!, exclamó ella, e interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie de un salto. Casi lo había olvidado. Nunca te he mostrado mi miniatura de Thomas, ¿verdad? No era necesario que Edward respondiera. Ella ya había comenzado a buscar en su único bolso. Aunque era grande, Edward se sorprendió de que hubiese hecho el viaje a Nueva York con tan pocas pertenencias. Aquí está, anunció, sacando el pequeño camafeo. Lo observó con una sonrisa nostálgica y se lo entregó. ¿Qué te parece? Me doy cuenta de que es el mismo artista, dijo sin pensar. Ella volvió hacia atrás la barbilla, sorprendida. ¿También recuerdas la otra? A Thomas le gustaba mostrársela a la gente. Era verdad, a Thomas le gustaba mostrarle la miniatura de Cecilia a sus amigos, pero no era ese el motivo por el cual Edward la recordaba tan bien. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron de felicidad. Es muy... no sé lo que es. Dulce, supongo. Es bueno saber que me echaba de menos. Edward asintió, aunque ella no lo estaba mirando. Cecilia había vuelto a su tarea y revisaba cuidadosamente los efectos de su hermano. Edward se sintió muy extraño e incómodo, como si fuera un espectador. No le gustó.
«Mmm, ¿qué es esto?», murmuró. Él se inclinó hacia adelante para mirar mejor. Cecilia extrajo un pequeño monedero y se dio la vuelta para mirar a Edward. ¿Habrá guardado dinero en su baúl? Edward no tenía ni idea. Ábrelo y lo sabrás. Ella lo hizo, y ante su evidente sorpresa encontró varias monedas de oro. «¡Dios mío!», exclamó, mirando el dinero caído del cielo sobre su palma. No era mucho, al menos no para Edward, pero él recordó que, cuando había despertado, ella tenía muy poco dinero. Había intentado ocultar el alcance de su pobreza, pero no era, o al menos no creía ser, una mentirosa experta. Había insinuado algunos detalles menores, como que había estado comiendo solo una comida al día. Además, él sabía de la pensión en la que ella había alquilado una habitación. Era apenas algo mejor que dormir en la calle. Se estremeció al imaginar qué habría sido de ella si no lo hubiera encontrado en el hospital. Posiblemente se habían salvado el uno al otro. Cecilia permanecía extrañamente callada y seguía mirando el oro en su mano, como si fuera algo misterioso, desconcertante. «Es tuyo», le aseguró él, imaginándose que ella trataba de decidir qué hacer con él. Ella asintió distraída y observó las monedas con una expresión de lo más peculiar. «Guárdalo con el resto de tu dinero», sugirió. Él sabía que ella tenía algo de dinero. Lo guardaba celosamente en su monedero. La había visto contar las monedas en 2 ocasiones, y en ambas ella lo había mirado avergonzada cuando se había dado cuenta de que él la estaba observando. «Sí, por supuesto», murmuró ella, y se puso de pie con torpeza. Abrió el armario y buscó en su bolso. Él supuso que buscaba el monedero, pero en realidad no pudo ver lo que hacía, pues estaba de espaldas. «¿Te encuentras bien?», le preguntó. «Sí», respondió ella, quizá más bruscamente de lo que él hubiera esperado. «Es solo…». Se dio un poco la vuelta. «No sabía que Thomas tendría dinero en su baúl. Significa que tengo…». Edward esperó que ella no terminara de hablar. «¿Significa que tienes qué?», la instó él finalmente. Ella pestañeó y se produjo un extraño silencio antes de que respondiera. «No es nada, solo que tengo más dinero del que creí que tenía». A Edward le pareció muy evidente. «Creo…». Él esperó, pero las palabras de ella se apagaron cuando se dio la vuelta y miró el baúl abierto. Había algunas camisas en el suelo junto al baúl, y la chaqueta roja de Thomas estaba plegada a un lado, pero por lo demás, Cecilia había dejado todo en su sitio. «Estoy cansada», dijo ella de pronto. «Creo… ¿Te molestaría si me acuesto?». Él se puso de pie. «Por supuesto que no». Ella bajó la mirada, pero él detectó una tristeza insoportable en su rostro cuando pasó junto a él y se hizo un ovillo en la cama. Alzó sus piernas y se curvó como una hoz. Él contempló sus hombros. No supo por qué, pero era evidente que estaban tensos de tristeza. No lloraba, o al menos él no creía que lo hiciera, pero su respiración era entrecortada, como si le costara tranquilizarse. Él estiró una mano, aunque estaba demasiado lejos para tocarla, pero no pudo evitarlo. Fue instintivo, como que su corazón latía y sus pulmones respiraban. Si esa mujer sufría, él la consolaba. Sin embargo, no dio el paso final. Dejó caer su mano a su costado y se quedó de pie como una estatua, impotente contra su propia confusión. Desde el momento en que la había visto, había querido protegerla, incluso cuando estaba tan débil que apenas podía caminar sin ayuda. Había querido ser su fortaleza, pero ahora, cuando ella por fin lo necesitaba, estaba aterrorizado. Porque si se permitía ser fuerte para ella, llevar su carga como deseaba con desesperación, se perdería por completo. Aquel hilo en su interior que lo unía a ella en un amor profundo, se cortaría del todo.
y el dolor sería enorme. Murmuró su nombre dulcemente, como si la desafiara a escucharlo. Creo que debería estar sola, dijo ella, y en ningún momento se dio la vuelta para mirarlo. No, no deberías estarlo, repuso él con brusquedad. Se acostó detrás de ella y la abrazó con fuerza.